estamos, hermanos, en el capítulo 51. Vamos a leer unos versos. Gloria al Señor. Capítulo 51 de Salmos. Gloria a Dios. Vamos a leer los versos 10 al 12. Y vamos a estar meditando en el tema, hermanos, cómo está mi interior. Gloria a su nombre. En esta hora también bendecimos a los hermanos y amigos que escuchan a través de los medios. Queremos extenderle también de parte del Señor, porque Él es el que bendice. Queremos decirle que el Señor les bendiga y esperamos que esta palabra también sea de edificación para cada uno de ustedes y que levante el ánimo y que nos ayude a saber de que hay un Dios que perdona. Amén, aleluya, gloria al Señor. Salmo 51, versos 10 al 12, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Vamos a orar. Amante Padre que estás en gloria, Señor, te damos honra, gloria y alabanza. En esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Yo ruego, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice las visitas, Señor, en esta hora. Bendice a nuestros hermanos recién convertidos, Señor. Bendice a todos y cada uno de nosotros que estamos en la lucha para poder seguir adelante, Padre Celestial. Renueva nuestra vida en esta hora y limpia nuestro interior, Señor. Permite que podamos ser agradables delante de tu presencia. A ti queremos darte toda honra, gloria y alabanza en esta hora y rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Padre. Usa mi vida para honra y gloria de tu nombre en esta hora. Por Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Él es grande y maravilloso. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este salmo, hermano, fue escrito por David en un momento de su vida, hermanos, en el que él había horriblemente pecado delante de Jehová y también había fallado a sus amigos más cercanos, aquellos que le habían ayudado a él. Amén, gloria a Dios, porque todas estas cosas, hermanos, están escritas en la palabra. Dios permitió así para que nosotros sepamos de que no somos perfectos, para que nosotros sepamos de que aún en medio de nuestras imperfecciones el Señor nos puede perdonar. Amén, gloria al Señor. Él nos llama, hermanos, a nosotros eventualmente en un momento de nuestra vida en el cual nosotros ni nos imaginamos, porque nosotros nunca andamos buscando al Señor. David, hermanos, era un joven, un muchacho, que su corazón era muy noble para sus padres, para sus amigos, para los que lo conocían. Pero el pecado, hermanos, es un acto devastador que todos los seres humanos, para todos los seres humanos, y anda siempre, hermanos, el pecado rondándonos a cada uno de nosotros, viendo de qué forma podemos nosotros caer en la trampa, caer y así entristecer nuestra vida. El enemigo quiere acusarnos a nosotros y las trampas están ahí, hermano, a diestra y a siniestra, en todos lados se encuentran. Pero mientras nosotros no llegamos, hermano, al entendimiento de que no somos dueños de nosotros, de que nuestro Creador es el que nos hizo y que nos debemos a Él, nosotros nunca vamos, hermanos, a caminar conforme a su voluntad. No vamos nosotros a poner nuestra vida a su servicio en todo el sentido de la palabra. Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito.
Cada uno tenemos un propósito, hermano, para el cual nosotros hemos sido llamados, y solamente agradándolo a Él nosotros podemos lograr ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, desobedecemos a Dios, no vamos a lograr ese propósito, lastimosamente. Hermano, lo decía ayer, nosotros a nuestros niños cuando nos desobedecen, no le damos un regalo. No le damos aquello que nos está pidiendo, porque se está portando mal delante de nosotros. Nos está desobedeciendo. Y cada uno de nosotros, hermanos, vivimos en esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado, que no nos tiene que vencer a nosotros, sino que nosotros tenemos que vencerla a ella, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el que nos ayuda a nosotros para vencer. Porque todo lo podemos con Él, pero sin Él nosotros no podemos hacer nada. Cuando nosotros tomamos de la mano del Señor, nosotros podemos vencer. Y eso es algo que nosotros debemos tener en mente siempre, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Debemos de someter nuestra vida frecuentemente al arrepentimiento delante de Dios. Porque hay cosas que nosotros no sabemos, hermanos, y le hemos fallado al Señor. Y hay muchas que sabemos. Y a veces, hermano, las metemos ahí, hermano, en el recipiente. Usted sabe que nuestro corazón, hermano, no es esta bolita de carne que tenemos aquí, el corazón que habla la Biblia. El corazón nuestro, hermano, es un recipiente y muy grande, que le caben muchas cosas. Y ese recipiente lo tenemos que cuidar nosotros, porque se va a ir llenando de una o de otra cosa, mediante nosotros le permitamos. Pero las cosas que están allá al fondo, hermano, así como la ropa que tenemos, a veces esa ropa que está hasta abajo no la usamos, lo que está al fondo del closet casi no lo usamos, porque no está a la vista. Y la cosa que guardamos en nuestro corazón, hermano, y no la limpiamos rápido, ahí va a estar, y va a estar estorbando en nuestra vida, y no la vamos a sacar, hermano, para limpiarla. Aquello que tenemos guardado en nuestro corazón, que ya ni nos acordamos, pero sí en el momento nos dimos cuenta que le fallamos al Señor, pero no nos acordamos ahora, y eso ya quedó ahí. Y yo sé que Dios, hermano, es todopoderoso para perdonar, cuando nosotros le pedimos perdón, pero hay cosas que nosotros pasamos, hermano, que le hemos fallado al Señor, y están ahí guardadas en nuestro corazón, y ya no nos acordamos. El pecado, hermano, es algo que separa de Dios. Él lo dice en su palabra. Pero David era un muchacho obediente a sus padres. Y Dios a él lo llamó, hermano, en un momento donde había un rey en Israel. Pero que este rey había desobedecido a Dios. Y Dios se dotó, vamos a decir, o buscó a un varón para que fuera rey sobre Israel. Y David, hermanos, era un muchacho muy conocido por sus buenas virtudes. Era un joven obediente a sus padres, era un joven que hacía lo que sus padres le decían, él cuidaba las ovejas de su padre. Dios ahí lo tenía, aun cuando no lo había llamado, lo tenía ahí en ese lugar, para que su carácter y su fuerza también se fueran moldeando. Un joven que aparentemente era débil, era el más joven de los hermanos, el menospreciado, aquel que hacía el trabajo que todos los demás no querían hacer, porque se apestaba, el pastor se apestaba de los animalitos, andar cuidándolos ahí. Y los demás hermanos no hacían eso lo hacía el menor. Cuando Saúl, hermanos, el rey que había entonces, que el pueblo lo pidió, pecó. Dios mandó a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. Y Samuel nombró 3, o vio a 3 que posiblemente podían ser, pero Dios le dice, no son ellos. El padre de David ni siquiera lo llamó a la reunión.
porque era el más joven, que imposible sería él el que iba a ser el rey. Podía ser el más fuerte de aquellos que iban a pelear al ejército. Habían 3 de los hermanos que iban a pelear, que estaban allá en el momento en que llegó David después, cuando Dios permitió que él fuera allá. Allá estaban los 3 hermanos menospreciándolo todavía. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Pero Dios tenía un propósito con él. Dios lo conocía a él. Y Saúl, él le falló al Señor y el Señor se apartó de él. La palabra del Señor nos dice que después que el espíritu de Jehová se fue de Saúl, un espíritu malo de parte de Jehová entró en él y lo atormentaba. Pero el espíritu de Jehová se había ido de él y se había posado en David. Y David, como era ya conocido, hermanos, donde Saúl comenzó con su tormento cuando el espíritu malo venía sobre él, desesperado, no hallaba qué hacer. Y los siervos de Saúl le dicen que busque a alguien para que le tocara algunas notas, para que su espíritu se tranquilizara. Y él les dio permiso, le dijo, está bien, busquen a alguien. Y ellos ya sabían quién era, porque les dice, nosotros conocemos un muchacho que tiene varias virtudes. Y comienzan a mencionar las virtudes de él y dice, sabe tocar, Gloria a Dios, es valiente. Esta gente no sabía todavía lo que David había hecho. gloria a Dios. Él ya había matado leones y osos, pero la gente no sabía. Los hermanos tal vez sabían, pero no le creían, porque no sabían a lo que él se había enfrentado. Ellos le dicen, sabe tocar, y es valiente, y vigoroso, y hombre de guerra. Él no era hombre de guerra, hermano, un muchacho sencillo. Poderoso Dios. Y dice, prudente en sus palabras, Aleluya. y hermoso. Y la última característica que dan de él, hermano, la más preciosa. Y dice, y Jehová está con él. Aleluya. Miren que Dios estaba con David. Antes de ungirlo, ya Dios había puesto sus ojos en él. Aleluya. Y la más grande, hermano, y la más importante virtud que vieron en David fue esa, de que Jehová estaba con él. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Y por eso, hermano, Dios comenzó a engrandecer a David. Gloria a Y él Dios. comenzó a engrandecerse, hermano, delante del pueblo y delante del rey también. Amén, gloria al Señor. Poderoso Dios. La vida de Saúl, hermano, había sido tan leal a Dios, leal a sus padres, leal a sus conocidos, leal al rey también después, cuando aún que sabía que lo quería matar. Él no tomaba acciones en contra del rey, hermano, a pesar que el rey lo llevaba mal. Por lo que comenzó a suceder, hermano, como dice el capítulo 17, que él fue a pelear, del primero de Samuel, que él fue a pelear con Goliat y lo venció. Gloria a Dios. Entonces fue cuando él se dio a conocer delante del rey, porque el rey, que era el que era más grande en todo Israel, no quiso ir, tenía miedo. Y aquel jovencito fue a hacer lo que ninguno en el pueblo de Israel, los guerreros del pueblo de Israel, quisieron hacer. Poderoso Y él Dios. se puso al frente y venció a aquel gigante que estaba atormentando y estaba atemorizando al pueblo de Israel. Comenzó a usarlo Dios de esa manera. Gloria a El Dios. Espíritu de Jehová estaba sobre él. Aleluya. Y algo que él hacía siempre era poner a Dios delante. Aleluya. Él decía, el Dios que a mí me ha ayudado allá Amén. a vencer a los osos y a los leones, Él me va a ayudar a vencer a este incircunciso que se ha levantado en contra del ejército del Dios viviente. No era el ejército de Israel para David, era el ejército del Dios viviente. Y aquel gigante los estaba atribulando. Ya había 40 días que él los estaba amenazando y los tenía atemorizados. Pero aquel jovencito tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Gloria a Dios. Jehová estaba con él. Y eso era lo más importante. Él se fue sin armamento,
porque él no sabía usar armamento. Él no estaba acostumbrado a usar armamento. Y Saúl le puso el armamento de él y no se puede. Él no pudo. Porque imposible. Aunque le hubiera quedado, él se hubiera cansado porque no estaba hecho para eso él. Y él así fue, hermanos, sin armamento, solamente con lo que Dios le había permitido usar anteriormente. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía y se lo dijo claro al enemigo. Y le dijo, yo te voy a cortar la cabeza. Y así lo hizo. Poderoso Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. En el primer libro de Samuel, hermano, nosotros encontramos la vida de David. Voy a tratar de que no leamos todo, hermano, porque el tiempo siempre está un poco en contra nuestro. Pero Dios me indicará qué leo o qué no leo. Solo lo explique. Gloria a Dios. Saúl, hermanos, a raíz de esto, de que David venció al gigante, sucede que las doncellas del pueblo de Israel comenzaron a cantar que Saúl había matado a sus miles y que David a sus 10,000. Y Saúl comenzó a sentir celo de él. Y lo triste para Saúl era que él le había prometido darle su hija a aquel que venciera al gigante. Y David tenía el derecho a eso. Él tuvo que darle la hija. Y él dice, yo no tengo nada. Yo no soy de la realeza para poder tener algo para darte como dote. Y él dice, no te preocupes, solo anda a conseguirme 100 cueros, le dijo. Solo eso voy a decir. ¿Pero por qué? Porque Saúl lo que quería hacer era deshacerse de David. Le pedía cosas imposibles. Y él regresa no con 100, sino que regresa con 200. Dios estaba con él. Y esos momentos difíciles, hermanos, de los capítulos 18 al 23, encontramos cómo Saúl trató de matar a David, poniéndole tareas difíciles para hacer, porque estaba ahí al servicio de él y lo mandaba, hermano, aun cuando él no estaba entrenado en pelear. Pero lo mandaba a hacer tareas de soldados experimentados. Y él las pasaba. Él las completaba. Y como no pudo de esa manera, en esos momentos que el espíritu malo le atormentaba a su ser, lo llamaba a tocar y en 2 ocasiones le lanzó su lanza para clavarlo en la pared. Y él, como Dios lo había adiestrado ya, él era así como de pequeñito, hermano, él era bien ligero. Se movía rápido y libró, hermano, de que la espada lo clavara en la pared. Pero él seguía siendo leal a Saúl. Poderoso Dios. Él lo tuvo en sus manos, pero él siguió siendo leal a Saúl. Gloria a Dios. Porque era el ungido de Jehová. Aun cuando la presencia de Jehová ya se había apartado de él, pero Dios lo tenía como rey. Entonces él se cuidaba de no hacerle daño a Saúl. Gloria a Dios. Fueron un par de ocasiones que él no lo quiso matar. Y le enseñó las pruebas a Saúl de que lo pudo haber matado, pero no lo hizo. Los amigos de él, aquellos que él los había entrenado, le dijeron, mire esta oportunidad, mátalo. Y él dijo, no, que el Señor me guarde. Y así de esa manera siguió sirviendo David a Saúl hasta que no tuvo opción, porque ya la tercera vez lo podía clavar contra la pared. Se fue huyendo. Y dice la palabra de Dios que Saúl lo buscaba hasta donde estaba la cabra montese. Ya se imagina dónde está la cabra montese. Esas que caminan en las empinadas así, hermano. Que no, ellas solo van caminando así como si nada, como si fueran en plan. Hasta allá lo buscaba para matarlo. Pero David le era fiel a él. Dios. David, hermano, guardaba en su corazón aquella lealtad hacia Saúl. Aleluya. A pesar de que lo quería matar. Poderoso Amén, Dios. gloria al Señor. Porque él entendía que Saúl era mayor que él. Amén. La posición de Saúl era mayor que él. Y él se cuidaba de hacerle daño.
Pero Dios comenzó a usar, hermanos, a David, poco a poco. Y lo iba guardando de aquellos peligros a los que lo exponía Saúl, hermano. Hasta que llegó el tiempo que David fue rey. Llegó ese tiempo en que fue ungido por rey, hermano, sobre la casa de Judá al principio. Y luego sobre todas las tribus. Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en el segundo libro de Samuel, hermano, capítulo 5, verso 10. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Dios no lo había abandonado. Él se iba engrandeciendo, dice, y se iba adelantando. Y Jehová estaba con él. Gloria a Dios. Jehová de los ejércitos. Aleluya. No solo Jehová, Jehová de los ejércitos. Amén. Aquel que defiende. Gloria a Amén, aquel que Dios. guarda a su ejército, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahí en el capítulo 5, hermano, verso 17 al 25, nos dice que David derrota a los filisteos en dos ocasiones que vinieron en contra de él. Pero David, hermano, tenía una cualidad muy grande y muy buena. Y era que él, hermano, preguntaba y consultaba a Jehová todo lo que hacía. Porque él quería hacer todo en obediencia delante de Jehová. Dice la palabra del Señor ahí, hermano, dice el 19, segundo Samuel 5:19, dice: entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David y los venció. Pero en el 22 dice que los filisteos volvieron a venir. Y se extendieron en el valle de Refaín, dice, y consultando David a Jehová, mire, otra vez, él le respondió: no subas contra ellos, rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces David, hermano, él consultaba a Dios en todo lo que hacía, todo movimiento él lo hacía consultando al Señor. Es que para saber, hermano, la voluntad de Dios y obedecer, y hay que saber, hermano, lo que Dios dice. En ese tiempo pues lo hacían de esa manera. El espíritu que tenía David dentro de él le hablaba, hermano. Lo hacían de varias formas también con los profetas, consultándole a ellos. Pero en esta ocasión, él le habla a Dios, hermano. David tenía una libertad delante de Dios, hermano, para hablar con él, y Dios le respondía. Una libertad tan grande que él tenía para hacer las consultas de esa manera, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí dentro de él. A través del Espíritu él consultaba. Bendito Dios. Gloria a su nombre. Entonces David lo hacía así, hermano. Entonces él quería saber la voluntad de Dios para obedecerla, para hacerla. Y esa es la clave, hermano, del éxito de David. David, Dios lo fue engrandeciendo porque él era alguien, hermano, que tenía como mentalidad obedecer a Dios, serle fiel a él, hacer su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Y él seguía haciendo todo para agradar a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que él hacía era con propósito, hermano, de que la presencia de Dios estuviera en su reino. En los capítulos 6 y 7 está, hermano, la historia de cuando él trae el arca de Dios hacia Jerusalén. En varios tramos la trajo por alguna inconveniencia que sucedieron, pero él quería traer el arca de Dios a Jerusalén porque eso significaba la presencia de Dios. Y él tenía ese propósito. Gloria a Dios. En el capítulo 8, hermanos, del 1 al 14, vemos cómo David extiende sus dominios. Él derrota, hermanos, a los amonitas
Y esos amonitas, hermanos, se aliaban con los sirios y otros ejércitos que él en ocasiones, hermanos, los tomaba a sueldo, les pagaba para que le prestaran sus herramientas de guerra y él poder salir a pelear en contra de David y el ejército de Israel. Pero Dios estaba con David. Amén. Y David, hermanos, siempre los derrotaba. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Los sometía y les pedía tributo. Ellos estaban sujetos a tributo, hermano. En el capítulo 8, hermano, de ahí siempre el segundo de Samuel, el verso 6 al final y el verso 14 al final dice lo mismo. Dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El verso 6 al final, el verso 14 al final dice lo mismo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Amén. Hadadezer, hermano, era el rey de los amonitas. Y él, hermano, el poder que tenía. Porque los sirios, hermano, en varias ocasiones se aliaron a él, aun cuando ya le habían prometido lealtad a David. Porque ellos la primera vez ellos dijeron, no nos conviene ir en contra de David porque no le vamos a ganar. Pero la siguiente vez volvieron. ¿Volvieron por qué? Porque el rey, había un rey, hermano, que decidió nomás hacer guerra contra David. Pero cuando ese murió, su hijo tomó el reino. Y este aconsejado volvió, hermano, a hacer guerra en contra de David. Para extender su dominio, porque ese era el propósito de ellos, de hacer guerra. David, hermano, a él envió un grupo de mensajeros para condolerse de él, para mostrarle que estaba con él en la pérdida de su padre que había tenido. Y los consejeros de ese muchacho le dijeron, no, este no viene a eso, este viene a conocer en qué pueden entrar a atacarte a ti. Y estos mensajeros, dice la Biblia aquí en Reyes, primero en Reyes, que les cortaron su barba y la ropa se la rasgaron hasta la mitad a esta altura para que enseñaran su vergüenza. Y los dejaron ir así hacia David para que darle a David, porque esa era una señal cuando un ejército había sido derrotado, para que llegaran a sus casas con una vergüenza grande. Y fue avisado a David que ellos iban de esa manera y le dijo, no, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. Pero Crónicas, que habla del mismo asunto, porque son paralelos, hermano, Reyes y Crónicas, dice que le raparon, a ellos lo raparon. Pero David, hermano, fue misericordioso con ellos, porque les dice, no, quédense allá hasta que les crezca su barba, entonces vengan a casa, para que todo el pueblo no vea en la vergüenza que fueron puestos. No era que habían perdido una batalla, no, pero eso quisieron dar a entender a aquellos a quienes había enviado a consolar. Y David, hermanos, se molestó por eso. Y este joven rey contrató gente para pelear, contrató herramientas del ejército de otros pueblos para pelear contra David, pero perdieron. Entonces otra vez decidieron no más aliarse con el rey amonita, que solo para eso les servía, para ponerlos de siervos de David. Y así, hermanos, Dios iba engrandeciendo a David. Gloria a Dios. Dios le había dado un ejército a David que salían juntos a pelear, porque David entraba y salía victorioso. Amén. Pero después de esa vez, hermano, que derrotó a esos amonitas que habían provocado a David, al siguiente año, dice la palabra del Señor en el capítulo 11, dice en el verso 1, ahí segundo de Samuel capítulo 11, verso 1, dice,
aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, que era el jefe de su ejército, a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. En otras palabras, vamos a leer el verso completo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David ya no salió con el pueblo a pelear y se quedó solito. Se quedó solito. Aquel hombre, hermano, que había sido un ejemplo para todos sus soldados. Porque esos valientes de David, hermano, eran los que salían a pelear con David. Y esa vez David se queda en palacio. Se quedó solo. Allí en su casa real se quedó él. Y aquel David leal, hermano, a Dios, leal a su pueblo, leal, hermano, a toda su gente sobre la cual Dios lo había puesto. En ese momento se quedó solito y comenzó, hermanos, a pasearse en la realeza en la que estaba. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando estamos solitos? O cuando creemos que estamos solitos. Porque David eso creía, que estaba solito. El hermano estaba allí en donde era lo más cómodo que podía haber en todo Jerusalén, la casa del rey. Allí estaba él, hermano. El verso dice también que destruyeron a los amonitas, los mismos amonitas. Ellos siempre venían queriéndole arrebatar a David lo que habían perdido antes. Pero dice, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es que vencer a los amonitas era cosa de, no sé, una batalla campal. De 1, 2, una semana, qué sé yo. Pero era pelear ejército contra ejército y los vencieron. Pero dice que también sitiaron a Rabá, que era la capital de ellos, de los amonitas. Pero si leemos ahí en el capítulo 10, verso 14, dice, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab, el jefe del ejército de David, se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. ¿Por qué no la sitió en ese tiempo? Los ejércitos sitiaban, hermano, a sus enemigos en el tiempo de la primavera, cuando había alimento en el camino. ¿Por qué era que sitiaban, hermano, a los enemigos? Los rodeaban el muro de la ciudad, de tal forma que los que vivían dentro de la ciudad no podían salir ni a sembrar, ni a cosechar, ni a hacer nada. No podían ir a traer agua, de tal forma que se les acabara allá dentro del muro el alimento y el agua, y donde ya no tuvieran nada, vinieran y se rindieran, porque los otros los tenían rodeados. Ellos habían vencido a los amonitas, pero fueron a la capital y los sitiaron. Y esa no es cosa de una semana. El que se acabe el alimento y el agua en una ciudad no es cosa de una semana. Y las siembras estaban alrededor de donde los israelitas estaban comiendo de las siembras que ellos habían hecho. Pero eso no era cosa de un tiempo corto. Pero la palabra dice que ellos, hermanos, vencieron a los amonitas.
Y luego se dedicaron a sitiar, porque entonces sí era el tiempo de sitiar. Él ya se había vuelto, porque anteriormente no era el tiempo de hacer un sitio en la ciudad, porque no había alimento para estar afuera de la ciudad. Pero en esa ocasión sí, la sitiaron. Pero David se quedó en el palacio, viendo todo, hermano, pasando el tiempo. Y esto, hermano, dice el verso 2. Dice, y sucedió que un día, y dice un día porque pudiera decir, y sucedió la semana siguiente, o sucedió el otro día, pero no dice así. Y sucedió un día. ¿Saber cuánto tiempo había pasado que David andaba así desocupado? Sucedió un día, dice, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea que él estuvo durmiendo en el día. Y al caer la tarde, cuando comenzaba a oscurecer, dice que se levantó él de su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, arriba, en la azotea, en la terraza. Cuando comienza a oscurecer, hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando creemos que no estamos a la vista de todos? Porque en la oscuridad dice la palabra del Señor que se realiza toda clase de maldad. David se levantó cuando comenzaba a oscurecer. Y fue ahí donde el enemigo lo encontró. Lo encontró, ya lo andaba rodeando. Pero ahí lo encontró el enemigo. Dice que sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado, dice, desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la cual era muy hermosa. Él estaba en sus alturas, hermano. Él era el rey, acuérdese. No había otro más importante que él. A él se le debía toda explicación. Dios lo había traído desde allá, desde las ovejas, hermano, y lo fue engrandeciendo. Lo fue engrandeciendo de tal forma que él creía que estaba en el nivel espiritual más grande, en la última grada ya para subir al cielo. Creyó él que era lo suficientemente fuerte por la grandeza de su reino, porque su reino era grande, hermano, respetado. Y él se confió. Creyó que ya no iba a pecar, creyó que el enemigo no lo iba a encontrar dentro de la casa porque él tenía su ejército alrededor. Pero se durmió. Y en la oscuridad vino el enemigo. Ya cuando la oscuridad comenzaba a caer, también comenzó a caer sobre David. Se confió. David se confió. Y dice que vio a esta mujer, hermano, bañándose. Y que era hermosa. No está bien, hermano, que Dios nos ha dado su confianza a nosotros. Porque Dios le confió, hermano, el reinado a David. Se lo quitó a Saúl, que le había desobedecido. Y al ver un corazón obediente en David, le dio el reinado y lo engrandeció y lo fue levantando. Y ahora, hermano, aquel hombre que había sido muy leal a Dios, aquel hombre que en todo lo que hacía le preguntaba. Mire lo que dice el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Por qué no le preguntó a Dios? Mira, Dios, lo que está ahí, perdóname. ¿Cree que puedo ir ahí? ¿Cree que yo puedo ir, poner mis ojos ahí? Hermano, en eso no le preguntó a Dios. A veces, hermano, las cosas más grandes son las que cuidamos y las pequeñas no. Él dijo, este no es un ejército que me pueda vencer a mí. La Biblia dice que las zorras pequeñas son las que hacen más daño. Y él, hermano, le preguntó a los hombres. Antes le consultaba a Dios, hermano, pero ahora no. Le pregunta a los hombres quién es aquella mujer y la manda a traer. No se le podía hacer negada. Él era el rey. Él era el rey. No le podían negar. Esta pobre mujer le tocó que ir
si hubiera sido voluntario, no sé, la Biblia no lo dice, pero no creo. Esta mujer fue a la fuerza. Le tocó que ir aunque no quisiera, porque el rey la llamaba. Cuando nosotros, hermano, ¿cuál es esa palabra? Que no, cuando decepcionamos, vamos a decir, la fe, la confianza que Dios puso en nosotros, no está bien, hermano, porque Dios, hermano, tenía un propósito con David, y David, hermano, decepcionó, defraudó al Señor. Cuando nosotros, hermano, comenzamos a hacer la voluntad nuestra y no le consultamos a Dios si lo que estamos haciendo está malo, comenzamos, hermano, a despreciar al Señor. David despreció al Señor, lo despreció, no tomó en cuenta su palabra, su mandato. Cuando Dios levanta el hombre, hermano, no es para que creamos, hermano, que somos autosuficientes y que no hay nada que nos pueda botar, porque, hermano, el momento que nosotros estamos pensando de esa manera, ya nos desligamos del Señor. David no tomó en cuenta a Dios. Y la palabra del Señor dice ahí en el verso 3, dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Él mandó a preguntar quién era, y aún sabiendo quién era aquella mujer, no le importó. No le importó. Era tanto, hermano, el poder que tenía en ese momento, que no le importó quién lo había puesto en ese lugar. Le llegaron a decir, esta mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Quién era Eliam, hermano? ¿Y quién era Urías Heteo? Ahí mismo en 2 de Samuel, pero vamos a ir un poco adelante un ratito en el capítulo 23. Segundo de Samuel 23, el verso 34 es uno de los que nos dice algo. Y aquí está el escritor, hermano, a este libro, está escribiendo, hermano, los valientes, los nombres de los valientes de David. Aquellos que eran de su confianza, de quienes él se había ganado la confianza de ellos. En el verso 34 dice, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, ahí está Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. En el verso 39 también menciona, dice a Urías Heteo, 37 por todo, eran 37. Y otros que fueron nombrados así por grupos de 3. Es que habían de valientes, hermano, de David, habían otros que eran más valientes. Y entre esos otros más valientes, que habían hecho hazañas, hermano. Que David, hermano, era ¿cómo le podía decir? El ícono para ellos. Ellos cuando veían a David, hermano, veían un hombre recto. Un hombre, hermano, sano en su mente, fiel a la amistad que tenían ellos. Y ellos daban su vida por David. Ellos daban su vida por David. Hubo una ocasión que David quería salir y le dijo, no, quédate. Tú eres no recuerdo la palabra, pero eres en Israel, tú eres el que debe estar vivo. Eso le quisieron dar a entender. Pero en esta ocasión él tuvo que haber salido con ellos. Y aquí, estos dos hombres, Eliam y Urías Heteo, eran de los valientes de David, sus hombres de confianza. Gloria a Dios. David los conocía. Y cuando él manda a preguntar quién es esta mujer, le dice Betsabé, hija de Eliam, uno de tus valientes, y la esposa de Urías
otro de tus valientes. Y él la manda a llamar. Mire, hermano, qué sinvergüenza. Y digo esto, y yo sé que estoy hablando de David, de un hombre que es conforme al corazón de Dios, pero por la actitud que tomó después. El pecado, hermano, no se le puede llamar de otra manera. Pero también vamos a rescatar algunas cosas que dijo David y que por lo cual se le llama de la manera que se le llama, que Dios habla acerca de él. Entonces, Urías Eteo, hermano, era un hombre que tenía un ejemplo en David. Porque a raíz de ese pecado que cometió con la esposa de él, y que él dijo, bueno, ahí quedó. Pero cuando ella viene y le dice, mira, fue el domingo 7, acuérdate, quedó embarazada aquella mujer. En ese momento comenzó a sufrir David. ¿Qué hago? Tengo que deshacer la evidencia o ver de qué manera me libro. Comenzó a tramar, hermano, y puso el pecado de él con Betsabé, no de Betsabé con él, de él con Betsabé lo puso hasta lo más bajo del recipiente de su corazón. Por no confesarlo, hermano. ¿Por qué? Porque estaba hasta arriba. Eran sus mejores amigos. Él se metió en un gran problema por haberse quedado. Y lo puso hasta lo más bajo del recipiente de su corazón. Y comenzó a tramar uno y otra manera de deshacerse de Urías, que comenzó a llenar, hermano, aquel recipiente de su corazón y se le olvidó. Se le olvidó. Y es que eso es algo que nosotros, hermano, diariamente tenemos que hacer. Porque se nos quedan las cosas. Después no nos acordamos. Y eso nos pasa a todos. No viene a apuntar. Eso nos pasa a todos. Que guardamos los pecados pasados, hermano. Y a veces nos acordamos. Y a veces no, pero ya nos hemos olvidado porque hemos puesto otros encima. Y el Señor sí los conoce. A Él no se le pasan, hermano. Al Señor no se le pasan. Urías, hermano. Bueno, Eliam era, dice, hijo de Ahitofel, decía, ¿verdad? Eliab, 34, hijo de Ahitofel. Este Ahitofel, hermano, venía a ser abuelo de Betsabé. Y este hombre, hermano, más adelante, mire, esto que hizo David no le agradó al pueblo, si por eso es que él no quería que lo supieran. Más adelante, hermano, cuando Absalón se levanta en contra de David, Ahitofel era su consejero. Él se levantó en contra de David después. ¿Por qué? Por lo que hizo David y quería esconderlo. Este, hermano, cuando Absalón, hermano, estaba queriendo ganarse al pueblo, hermano, para ir en contra de David, ¿sabes qué tiene que hacer? Pues ya David anda huyendo, hermano. ¿Por qué? Porque ya anda huyendo, pero después, hermano, de que ya Natán lo había confrontado y no quería, a pesar de que era su hijo, no quería hacerle daño, a pesar que lo estaba siguiendo para quedarse con su reino, no quería hacerle daño. Pero Ahitofel, hermano, que era el consejero, le aconsejó que todas las doncellas que tenía David, que él fuera y pusiera una tienda y cada una pasara por ahí, para que así la gente del pueblo supiera de que ahora Absalón estaba abominablemente, hermano, en contra de David, para que David lo odiara, hermano. Entonces él podía ganarse a la gente. Pero David, a pesar de eso, cuando peleó en contra de Josafat y su gente, les dice, no me vayan a tocar al muchacho. Aunque merecía la muerte, pero le dicen, no lo toquen.
David, hermano, había comprendido. Y vamos a seguir, hermano, en esto. Para explicar, hermano, por qué leímos la lectura que leímos. Gloria al Señor. Ahora, Urías, hermano, tenía en David un ejemplo. Porque él salía, hermano, con todos los soldados a pelear. Entonces, cuando David, hermano, se da cuenta que había quedado embarazada, comienza a querer matarlo. Y él estaba allá, hermano, donde tenía la ciudad sitiada. Donde tenía la ciudad sitiada, ahí estaba él, Urías. ¿Por qué? Porque David lo había enviado. Y en una ocasión David le envía a Joab, hermano, la nota de que le envíe a Urías para acá, para la casa. ¿Para qué? Para que durmiera con Betsabé, para que una semana, no, o 2 en un mes tal vez, nacía 7 meses, no decía. Tal vez podemos esconderlo en que nació en 7 meses y decir que es de Urías, pero es mío. Él quería esconder su pecado. Le dijo, mándame a Urías para acá y lo vamos a premiar que esté con su esposa un tiempo y se regrese. Y así lo hizo. Y él dijo, yo de aquí no me voy del palacio. ¿Cómo voy a ir a dormir con mi esposa cuando todos mis compañeros están peleando allá? Mire, hermano, lo que había aprendido de David, él lo estaba poniendo a cabo, lo estaba llevando a cabo. Y David le dio vergüenza, hermano. Le dio vergüenza porque no pudo de esa forma tapar su pecado. Y él le dio en toda la cara, hermano, con su respuesta. Porque eso era lo que hacía David. Por el pueblo de Israel, él salía a pelear. Y dejaba a su familia, hermano, pero él salía a pelear. Y ahora le estaba diciendo a él, haz lo contrario, no te preocupes. Le digo, ¿cómo voy a hacer eso yo? Y como no pudo de esa manera, dice la Biblia que él le dio una carta a Urías para que se la llevara al jefe del ejército. En esa carta decía, pon a Urías enfrente de la batalla para que lo maten. Y así murió. Así murió. Así murió Urías. Y Joab porque él sabía lo que la carta decía. Él fue el único que leyó la carta. Entonces, en el ejército de Israel, allá en el sitio, cuando pelearon, tuvieron pérdida de elementos. Y Urías que murió. Entonces él manda un mensajero a David y le dice, mira, tuvimos una batalla fuerte y hubieron varias pérdidas de elementos humanos. Y le dice, y si miras que David comienza a enojarse, dile, pero Urías también murió. Para contentarlo. Para contentarlo. Entonces, lo que David quería saber únicamente era que Urías hubiera muerto. Porque eso necesitaba él para cubrir su pecado. Y ya su recipiente estaba lleno, hermano. Estaba lleno. Que ahora solo miraba cositas, algo simples. Y se le olvidó que él defraudó a sus compañeros. Se le olvidó que pecó delante de Dios. Se le olvidó. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Aquel Ahitofel, hermano, el abuelo de esta muchacha, después dice que agarró 12,000 hombres, diciéndole a Absalón que con esos 12,000 hombres él mismo iba a ir a matar a David. El odio que le tenía a David, hermano, por lo que hizo con su nieta. Él quería cubrir eso, pero ya la gente sabía. En el capítulo, ahí en segundo Samuel, hermano, capítulo 12, después de que él pecó, David había guardado ya, hermano, el recipiente, pero tuvo Dios, hermano, que intervenir. Porque él conocía, hermano, el corazón de David. Él sabía que David, hermano, era diferente a Saúl. Él lo confrontó con la palabra, así como también confrontó en su momento Samuel a Saúl. Le dijo Samuel a Saúl, al rey anterior, le dijo, el mandamiento fue este. ¿Por qué no lo hiciste como tuvo que haber hecho? Él dice, cumplía cabalidad cuando no lo había hecho. No se hizo responsable de la desobediencia que había cometido.
Entonces cuando él le dice yo cumplí a cabalidad, le dice, ¿y qué es eso que oigo? Le dice Samuel. Es un ganado bueno que el pueblo se trajo y lo traemos para dar sacrificio a Jehová. Y también perdonaron la vida del rey. Solo mataron lo más malo. Entonces Samuel mató al rey. Y en dos ocasiones, en esa ocasión de conversar Samuel con Saúl, en dos ocasiones Saúl le dijo, yo he pecado. Pero no se arrepintió. Es más, la segunda vez le dice, yo he pecado, pero te pido que me honres delante del pueblo. Imagínese, ¿dónde Dios, hermano, le va a dar un premio a alguien que desobedece? Él le dice, yo he pecado, pero te ruego que vaya conmigo al pueblo y me honres delante de ellos. ¿Cómo iba Samuel, hermano? O sea, la actitud de Saúl fue esa. Por eso es que Dios le quitó el reinado. Y aunque él siguió fungiendo como rey, llegó el momento en que fue quitado. Pero si leemos, hermano, en el capítulo 12, vamos a leer, hermano, Dios se le presentó a David a través de Natán el profeta y le comienza a relatar una parábola. Y le dice que un hombre rico tenía muchas ovejas, en el capítulo 12. Pero había un hombre pobre que solo tenía una sola. Pero que al hombre rico le vino una visita y en vez de agarrar de las miles de ovejas que él tenía, dice que agarró la ovejita de aquel hombre pobre, que la única ovejita que tenía la quería como una hija. Y de esa agarró para recibir a la visita. Cuando David escuchó eso, dice que vino ira a su corazón. Dijo, como rey, dijo, aquel hombre ha de morir y ha de pagar 4 veces lo que ha hecho. Y es que había una ley, hermano, en Éxodo 22 dice, de que cuando era una oveja había que pagar 4 veces que robaba. 5 bueyes, el que robaba un buey. Y esa ley, hermano, él la aplicó ahí. Mas no sabía que Natán iba a decir, ese hombre rico eres tú. El que tiene que morir eres tú. Leamos de ahí para adelante. Leamos del 5. 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Por dónde voy? Por el 9, gracias. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, él no lo mató, pero Dios le dice, tú lo mataste. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Porque después, hermano, que murió Urías Heteo, él la tomó como mujer. Ya no tenía nada que le estorbara. Y eso era lo último que tenía en el cajón del corazón, hermano. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré. Yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Miren, hermano,
La otra vez creemos que lo que hacemos en secreto no va a ser descubierto. Tanto lo bueno como lo malo, hermano, va a ser un día expuesto. Lo bueno y lo malo. Y cada cosa traerá su recompensa. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Lo mismo que dijo Saúl. Él dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué hay de diferente entre decir pequé contra Jehová y yo he pecado? No hay ninguna diferencia. Los dos dijeron lo mismo. Y el escritor a Samuel, él solo escribe esto. Solo escribe la confesión de haber pecado de David y la respuesta de Dios para perdonar. Solo eso está escrito. Pero es David mismo el que nos da toda la información de qué pasó en medio de la confesión y el perdón. David mismo es el que habla, hermano, todo eso. Lo que Natán le dijo, que de su misma casa, hermano, iba a venir el pago para él. Y es que esas 4 que tenía que pagar el que robaba una corderita, eso le tocó a David. La primera pérdida fue su hijo con Betsabé, que él murió de enfermedad, era un niño. El otro fue los hijos de él, permítame, por aquí los tengo anotados. Creo que atrás en la hoja anterior. Después Amnón, uno de los hijos de David, murió porque Absalón lo mató. Amnón y Absalón eran hermanos por parte de David, pero de diferente mamá. Y la hermana de Absalón le gustó a Amnón y se acostó con ella. Por eso Absalón lo mató. Luego Absalón muere tratando, hermanos, de derrocar a David del reino. Dice que él iba, aunque David le dijo no le hagan daño, él solo se trabó con su cabellera en un árbol y así murió. El mismo Joab lo llegó a matar al final porque todavía estaba vivo. Y luego Adonías, que hablaba en la clase la vez pasada, que Salomón le perdonó la vida en una ocasión que se quiso levantar en contra de él y él se fue a agarrar como de las promesas de Dios. Y Salomón le perdonó la vida porque se fue a agarrar de los cuernos del altar. Pero la segunda vez no le perdonó la vida. Ahí pagó él las 4 corderitas, conforme dice en Éxodo 22. Y es que el pecado, hermano, no se queda impune. Hay perdón, pero las consecuencias también se pagan. Gloria a Dios porque el pecado pasado nuestro, el pecado, hermano, el Señor pagó por ellos. Y nos deja libres de la consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual. Porque hay un pecado, hermano, que involucran a otra gente y que tal vez tienen que ver con la ley, eso se pagan siempre. Eso no lo podemos hacer a un lado. Como decía el hermano, un hermano ayer, yo me voy a llevar esto, pero yo soy cristiano, oye, y no me preocupe. No se puede así. Con la ley no hay cristianismo, hermano, nos llevan la contra. Pero los pecados, hermanos, del corazón, aquellos que están en el recipiente, eso los perdona el Señor y los lleva. Y aquí, hermano, solo leímos, hermano, que David dijo, he pecado en contra de Jehová. Y Natán le dice, tu pecado ha sido perdonado. Pero ahora sí regresamos, hermano, al capítulo 51 de los Salmos. Vemos de qué manera, hermano, David establece, hermano, el pecado suyo. Todo esto, hermano, no solo quedó ahí con Natán y David y Dios, no. Esto quedó a oídos de todo el pueblo. David, hermano, miren, el libro de los Salmos, hermano, son poemas y cantos que el pueblo de Israel entonaba y tenía sus cantos seleccionados de acuerdo a la situación en la cual estaban viviendo.
Hay unos cantos en los cuales los cantaban cuando ellos venían llegando a las fiestas de Jerusalén. Y hay unos cantos que le llaman penitenciales, hermano, poemas penitenciales, porque tienen que ver con pedirle perdón a Dios y tener un corazón muy quebrantado por haber quebrantado la ley de Dios. Y este 51 es uno de ellos, donde él, hermano, expone su pecado. Todo el mundo sabe el capítulo 51, el pueblo de Israel lo sabe. Eso fue un canto que se dio ahí, hermano, y fue escrito. David menciona, hermano, el pecado que había cometido. No solo lo supo Natán. Dios no necesita que nosotros vengamos a decirle a todo el mundo lo que hicimos, no. Pero en nuestro adentro tenemos que confesarle todo nuestro pecado al Señor. Y David eso hizo aquí. Él mismo expuso su vida pecaminosa para que todo el mundo supiera. Y no solamente para eso, para que también supiera que Dios es un Dios perdonador. Aleluya. Que Dios, hermano, no importa lo grave que hayamos hecho, pero Dios nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Lo que hizo David, hermano, eso fue horripilante. Porque aquel hombre, hermano, que todo el reino lo tenía como solo para hacerle un pedestal y ponerlo ahí, hermano. Porque era un hombre amado por todos. Se engrandeció en todo el pueblo de Israel. Porque Dios lo puso ahí. Gloria a Dios. Pero aquella fama se fue. Él ya no podía llegar, hermano, a aconsejar a alguno. Porque lo que le iban a decir es lo que dijeron a Moisés. Bueno, también me vas a venir a defender a mí cuando mataste a aquel otro. Él no podía aconsejar porque los hechos que había cometido le habían tapado la boca. No podía. Él necesitaba, hermano, que no le pasara lo que le había pasado a Saúl. Porque como Saúl desobedeció y no confesó su pecado, el Espíritu de Jehová se apartó de él. Y él sabía que tenía un gran compromiso no solo con Dios, porque contra él dijo que había pecado. No mencionó a Betsabé, no mencionó a Uría, no mencionó a Aitofel, no mencionó a nadie. Él confesó que delante de Dios él había pecado, que era la falta más grave. Y por eso Dios lo perdonó. Pero de ahí, hermano, para que el pueblo diga, ya pidió perdón, sí. De ahí, hermano, para que David se ganara la confianza del pueblo, faltaba mucho. Pero él expuso su vida. Él expuso su vida. Aquí en el Salmo 51, la manera que él, hermano, se rebeló en contra de Dios. Y él comienza, hermano, en el verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está diciendo, yo me rebelé contra ti, Señor. Pero por favor, ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia, perdóname. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. El hermano no le está echando la culpa a nadie. Betsabé no tuvo la culpa. Ella estaba viendo su vida normal. Quizá ella se estaba bañando así, hermano, ahí porque todos los hombres andaban peleando. Ahí no había ningún hombre curioseando. Quizá por eso ella estaba así. Porque no había ningún hombre en la ciudad. Todos estaban en la pelea. Pero David, hermano, pero él dice, yo pequé, límpiame de mi pecado. No dice, límpiame de aquella vez que caí porque me tentaron. No, él no dice así. Mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, ahora que Natán, hermano, le había dicho, él dice, este pecado que tengo aquí, está aquí delante de mí. Y yo no lo puedo sacar si tú no lo borras. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dios no tenía la culpa. Él le echó la culpa a su naturaleza pecaminosa. Dice, yo fui
engendrado en pecado, y eso está aquí dentro de mí, yo no lo pude superar. Yo no lo pude superar, y pequé en contra de ti, delante de tus ojos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Cuánto le hemos dicho esa oración al Señor nosotros? Eso solamente entre Dios y nosotros. No tenemos que decírselo a nadie más porque Dios lo conoce. Le hemos dicho de esta manera, pero es que David sabía lo que había hecho, hermano. Él había defraudado a todo su pueblo. Tenía una confianza en él, hermano, tan grande, que hablar de David, hermano, eso era en las otras naciones también. Un hombre recto delante de Dios, un hombre limpio delante de Dios, un hombre que hacía la voluntad de Dios y que obedecía a Dios en todo sentido. Le preguntaba qué hacer y lo que él le decía, eso hacía. Y Dios lo engrandecía más y más. Pero en esta ocasión se halla él todo lo contrario. Ya no era un hombre recto. Ya no era un hombre limpio. Pero él comienza, hermano, y le dice a Dios en el verso 10, le dice, crea en mí, porque ya se había perdido eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Su corazón ya no estaba limpio, hermano. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Su corazón ya no era recto. Él sabía que eso era una mancha, hermano, en su hoja de vida, delante del pueblo. Ya no delante de Dios porque él se arrepintió. Pero él necesitaba ser limpio, necesitaba ser recto nuevamente. Y solo Dios podía llenar su corazón, vaciar el recipiente y poner rectitud y limpieza de corazón. Y él viene delante de Dios. Le dice, no me eches de delante de ti. Él sabía, hermano, que no merecía ser rey. Él sabía que lo que había hecho iba en contra total de la voluntad de Dios. Y le dice, no me eches. Tú eres santo y yo soy pecador. Por favor, no me eches. Y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no quería pasar lo que Saúl pasó. Ser desechado. Él necesitaba al Espíritu Santo para seguir guiando al pueblo de la manera que lo había guiado hasta ese momento, antes de quedarse en la casa descansando. Y él le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si tu Espíritu Santo se va de mi vida, este pueblo va a sufrir. Van a venir los ejércitos vecinos y van a ser presa de ellos. Si tú quitas de mí, Dios, tu Santo Espíritu,